Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, damos comienzo entonces a esta breve presentación, solamente como para saber, tener un mínimo feedback de todos. ¿Conocen Wikipedia? ¿Sí, no? ¿La usan? ¿Alguna vez alguno editó? ¿O estamos como medio de cero? Conocer sí, yo de mi parte por lo menos, usarla he usado, no he editado todavía. Sí, lo mismo pasa conmigo, o sea, yo la he usado, pero no, nunca he editado ni nada. Bien. ¿No editaron porque no sabían que se podía o porque nunca se animaron a hacerlo? No, es Porque que, no les o sea, animé. en mi caso, perdón, en mi caso sí la conozco, pero la he gustado mucho, pero no, o sea, no pude, o sea, editar, o sea, no intenté nunca. Bien. Natalia, vos lo mismo, nunca probaste. Sí, no, nunca probé. Genial, buenísimo. Bueno, lo bueno es que después de esta experiencia todo el mundo va a probar, así que van a ver que es súper fácil y sencillo y es una plataforma bastante amigable. Bueno, comparto mi pantalla un ratito para presentarles Wikipedia en forma general. Y bueno, después ya nos metemos especialmente con Wikimedia Commons, que es el proyecto que queremos compartirles hoy especialmente. Esta es la portada de Wikipedia a nivel global y como ustedes saben, Wikipedia es una enciclopedia libre que se encuentra desarrollada en múltiples idiomas. La primera que se creó es la Wikipedia en inglés, que se crea en enero del año 2001. Como ven, todavía sigue siendo la Wikipedia que más artículos tiene en cantidad. Acá vemos las 10 primeras en el sentido de las que más artículos tienen, no son primeras solamente por la cantidad de contenido que se crea. Y bueno, muy rápido empiezan a crearse las demás Wikipedias. La Wikipedia en español surge en mayo del 2001, unos meses después de que surge la Wikipedia en inglés, y especialmente empiezan a surgir las demás porque se duplican los códigos en los que Wikipedia está creada o fue diseñada. Y ahí es donde hay una palabra que es muy importante para entender el mundo wiki, que es la idea de lo libre, ¿sí? Wikipedia y los proyectos Wikimedia en general se piensan como plataformas libres en múltiples aspectos. Un aspecto muy simple como para que lo pensemos en nuestro uso cotidiano tiene que ver con la no necesidad de crearte un usuario a la hora de entrar a la plataforma, la no necesidad de poner una tarjeta de crédito, la no necesidad de pagar, la no necesidad de ver publicidad en las plataformas, digamos, en muchos sentidos en los que hoy Internet por ahí no es tan libre o Internet está mucho más mercantilizado. Wikipedia sigue siendo todavía uno de los espacios en donde el acceso de los usuarios se considera como un acceso libre y abierto. Ese es como uno de los sentidos que quizás es el más fácil de reconocer, pero que ni siquiera es el principal para Wikipedia, sino que cuando pensamos lo libre, pensamos por un lado en la plataforma en la cual Wikipedia está creada, que es un software que tiene licencias abiertas, y que eso permite que cualquier usuario pueda acceder al código en que Wikipedia está creada, y de esta manera duplicarlo, por ejemplo. Cuando hablamos del código, hablamos de, vieron que nosotros en las páginas de internet las vemos muy bonitas, pero luego sabemos que están escritas en un código HTML, que es el código de programación. Bueno, en los proyectos wiki, todo el mundo puede acceder al código de programación, puede verlo porque eso está permitido y a la vez puede duplicarlo, porque tiene una licencia abierta que permite el uso y la reutilización de ese código. Al estar en código abierto, eso hace que también sea mucho más accesible a multiplicarse, y fue la manera en la que Wikipedia también fue creciendo en las diferentes comunidades. Y también cuando pensamos en lo libre, estamos pensando en la forma en la que Wikipedia piensa el conocimiento, ¿no? ¿De quién es el conocimiento? ¿Para quién es? ¿Para qué sirve? ¿De qué manera tenemos que acceder las personas a la información y a los saberes? Entonces, Wikipedia también tiene en este sentido una filosofía al respecto de quién detenta el saber y quiénes somos las personas que podemos participar en eso. Y ahí es donde invita a los usuarios a participar en una manera distinta quizás a la que sentimos hoy que participamos en otras plataformas. Por ejemplo, ¿ustedes tienen redes sociales? Supongo que sí. Bien, bueno, nosotros cuando nos hacemos un perfil en una red social creemos que participamos, ¿no? Le ponemos like a un amigo, retuiteamos. Bueno, sí, qué sé yo, subimos una foto, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros en ese sentido estamos de alguna manera replicando o visualizando contenido, pero no lo estamos para nada creando.
Y Wikipedia nos invita a ser usuarios dentro de la plataforma, dándonos un lugar igual a todos los demás usuarios creadores de contenido. Nosotros no solamente podemos visualizar el contenido, sino crear contenido nuevo desde nuestras propias realidades y desde nuestros propios saberes y conocimientos. En ese sentido, también la apuesta de Wikipedia es una apuesta por un poco desempolvar de quién es el saber, ¿no? ¿El saber es de las grandes bibliotecas o es de todas las personas? ¿El saber se produce en el mundo occidental o se produce en cualquier lugar? ¿Se produce en el norte global o se produce en nuestras propias localidades? ¿Quiénes saben más? ¿Los que fueron a la universidad o una persona que tiene un comedor en un barrio? ¿Sí? Bueno, todo esto Wikipedia también lo pone en tensión. Obviamente es un debate y obviamente está bueno que cada uno tenga una posición y podemos debatir un montón sobre cómo se construye el saber. Wikipedia viene un poco también a mover ese avispero y a decir, todos podemos participar de esta enciclopedia libre siempre que sepamos cómo hacerlo. ¿Sí? Siempre que conozcamos las reglas de edición y a la vez las bases que fundamentan la edición en Wikipedia, que en este caso son las fuentes externas a Wikipedia que nos permiten sostener ese contenido. Ahora vamos a meternos un poquito más ahí, como para que ustedes tengan un pantallazo en general. Desde el 2001 hasta ahora, Wikipedia se sostuvo en el tiempo, pero además creció y varió, ¿sí? Les voy a mostrar para que vean. Acá teníamos, como decíamos, las 10 Wikipedias con más artículos, pero si escribimos o cliqueamos acá, leer Wikipedia en tu idioma, vamos a poder ver todas las demás Wikipedias que existen, ¿sí? Hoy hay aproximadamente 300 Wikipedias, digamos, 300 idiomas en los cuales Wikipedia existe. Y cuando decimos que Wikipedia existe, no quiere decir que se copia directamente y se traduce automáticamente a otros idiomas, sino que atrás de cada una de las Wikipedias hay seres humanos, la comunidad de wikipedistas, o de wikimedistas, como les decimos, que sostienen todos los días los proyectos y que son quienes crean el contenido. Y eso también, sobre todo hoy en la era de la inteligencia artificial, quizás en el 2000 esto no era para nada un debate, pero hoy sí es importante que sepan que detrás de Wikipedia no hay bots, no hay chat GPT, sino que hay personas escribiendo contenido basado en fuentes externas a Wikipedia todavía hoy, que son los y las wikipedistas, que son personas como ustedes, ¿sí? Que les interesa un tema, que son estudiantes de algo, que son especialistas en algo y que desean colaborar para que ese saber que tienen se reproduzca y sea accesible a otras personas, en este caso en Internet, ¿sí? Como pueden ver, hay Wikipedias con más de 1 millón de artículos y hay Wikipedias chiquititas, ¿sí? Con más de 100 artículos, que obviamente van creciendo de acuerdo a lo que la propia comunidad pueda ir dándole en cuanto a creación y sobre todo de acuerdo a cuántas personas escriban, ¿sí? Acá tengamos en cuenta que también estamos hablando de comunidades idiomáticas y no nacionalistas, ¿sí? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la Wikipedia en español, la escribimos desde Argentina, de Chile, de Bolivia, de Perú, desde España, desde México. ¿Sí? Entonces tiene que ver el tamaño de la Wikipedia también con la cantidad de hablantes y escribientes de ese idioma y la cantidad de disponibilidad de fuentes externas escritas que puedan sostener esos proyectos, ¿sí? Y bueno, y como decíamos, el mundo wiki fue creciendo en estos 23 años de existencia que tiene, y a poco fueron surgiendo lo que llamamos los proyectos hermanos o hermanas, que son todos los que ven acá. En un ratito nos vamos a adentrar con Mauricio en Wikimedia Commons especialmente, que es el que ustedes probablemente más usen para el proyecto, pero solamente para que los conozcan, estos son todos los demás, todos se basan en la misma filosofía del conocimiento libre y abierto, y están sostenidos y acompañados por lo que es la Fundación Wikimedia, que acá vemos su loguito, y pueden conocer un poco más de cómo funciona la fundación. Wikimedia Argentina no depende directamente de la Fundación Wikimedia, nosotros somos un capítulo local que se crea en el año 2007 y que desde ese año en adelante sostiene los proyectos Wiki en Argentina, sobre todo la promoción y el conocimiento de esos proyectos. Nosotros recibimos fondos de la Fundación Wikimedia, en este momento de forma bianual, pero tenemos también autonomía para poder proponer los proyectos que queremos en nuestro país. Entonces, en ese sentido, si bien principalmente financieramente dependemos de la Fundación Wikimedia, no es que la Fundación le dice a los capítulos locales qué hacer, sino que cada capítulo local presenta proyectos para diferentes propuestas a lo largo del mundo, ¿sí? Nosotros trabajamos en Argentina y en el mundo hay 40 capítulos locales como Wikimedia Argentina en diferentes países y regiones. Me va a empezar a dar el sol en la cara, yo me muevo para que se me vea, pero bueno, tengo esta situación. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Me van diciendo si hay dudas. Bueno, creo que no. Voy a dejar de compartir un segundo y les comparto la otra pantallita de Wikipedia. Bueno, lo que estamos viendo ahora es la Wikipedia en español. Esta es la portada, ¿sí? Los invitamos a recorrerla siempre. Sabemos que muchas veces la gente accede a Wikipedia desde Google. Ponemos el tema que nos interesa a Wikipedia y entramos directo al artículo. Recorrer la portada a veces está bueno para empezar a también conocer un poco más del mundo Wiki, ¿sí? Por ejemplo, no sé si lo habían visto alguna vez, pero desde acá tenemos el botón de acceder, ¿sí? Y si uno tiene un usuario, puede acceder con su nombre de usuario. Mauricio no me va a dejar a ver si Bueno, puedo. recuerden que si tiene una cuenta de usuario en Wikipedia o en alguno de los otros proyectos, es válida para todos los proyectos, así que no es que se tienen que crear una por cada uno. Pude hacerlo por sin cada Big idioma. Warden. Cuando uno pone acceder con su usuario, fíjense que acá arriba ya van a ver mi nombre de usuario, así que como decía Mau recién, nos va a servir para Wikipedia, para Wikimedia Commons, para Wikidata, ¿sí? Y si se fijan, una vez que uno entra con su nombre de usuario, empiezan a aparecer diferentes cositas, ¿sí? Este, por ejemplo, es el espacio de mi perfil de usuario, acá me llegan avisos, si alguien me manda un mensaje, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿Se otorgan permisos de acuerdo al perfil que te dan? bueno, eso es una re buena pregunta. Cuando uno se hace un usuario, lo primero que hace es entrar en lo que se llaman usuarios novatos o usuarios nuevos, ¿sí? Hay algunas pequeñas cosas que los usuarios nuevos no pueden hacer. Por ejemplo, borrar información, obviamente una palabra sí, pero si vos querés borrar un párrafo y sos un usuario nuevo, no te va a dejar, porque eso es considerado vandalismo, ¿sí? Vandalismo se dice cuando uno entra a Wikipedia no a aportar contenido de forma positiva, sino a borrar, a generar fake news. Entonces, un usuario tiene que pasar la autoconfirmación, que son 50 ediciones, para empezar a poder hacer ciertas cosas. Ese es como el bloqueo más general. Después hay otros roles de usuarios, por ejemplo, hay usuarios que se llaman bibliotecarios o administradores, que son personas que tienen más de 20.000 ediciones, es un recorrido en Wikipedia de bastante tiempo, y que fueron votados por la comunidad para tener este rol de administradores o de bibliotecarios. ¿Qué hace, por ejemplo, un bibliotecario? Cuando hay un artículo que no tiene fundamentos, tiene un botón que dice borrar, ¿sí? Cuando algún usuario se comporta de forma negativa a las reglas de Wiki, por ejemplo, no sé, hace hostigamiento a otro usuario sistemáticamente, el bibliotecario puede bloquear a ese usuario. Cuando se detectan IPs desde donde se hace troleo en Wikipedia, también se bloquean las IPs, ¿sí? O se protegen artículos que pueden estar sufriendo guerras de edición. Por ejemplo, ahora en la Copa América probablemente el artículo de Messi esté protegido, los artículos de las selecciones están protegidos porque pueden sufrir posibles vandalismos, entonces por las dudas se semiprotegen y ese tipo de tareas las hace un bibliotecario. Pero más allá de ser bibliotecario o ser novato, luego cuando uno tiene más de 50 ediciones, las cosas que puede hacer son básicamente iguales a todas las personas. O sea, da lo mismo si vos tenés 1 año o 5 años en Wikipedia. Dale, Mau. Exactamente. Aunque también hay otros roles, como por ejemplo el de reversor, que simplemente nos agrega un botón extra que nos permite cuando vemos un vandalismo, en vez de tener que hacer una reversión manual, le damos un botón y ya revierte avisando esto fue un vandalismo. Y hay otros micro permisos de ese estilo para pequeñas tareas administrativas que uno va pidiendo según el rol que uno cumple. Hay gente que solo edita, gente que se dedica a revisar lo que edita otro, se van, digamos, cada uno yendo por una rama. Claro, está perfecto. Exactamente. Si a ustedes les interesa conocer un poco más sobre la comunidad, no nos vamos a adentrar mucho hoy, más que nada por el tiempo, pero si entran a este botoncito, no sé si lo ven, o sí, perfecto, está bien, bien. Hay un botón que dice portal de la comunidad, y ustedes ahí van a entrar en un espacio donde, por ejemplo, está el café, que es como un foro, donde las diferentes personas hablan, piden ayuda, hablan sobre las políticas, se proponen cosas, ¿sí? También tienen acá el tablón de anuncios a los bibliotecarios, donde si uno necesita la ayuda de un bibliotecario puede intervenir de esa manera. Está el Telegram de los wikipedistas. Solamente métanse ahí si les interesa mucho, porque es un lío bárbaro, todo el tiempo están mandando cosas, pero bueno, son diferentes canales donde uno puede empezar a conocer un poco más de la comunidad. Hoy nos vamos a sacar en esto básico, pero les invitamos a recorrer estos espacios. Para llegar acá no hace falta ni hacerse un usuario. Todo es público en Wikipedia, eso también tiene que ver con lo libre.
Y así que ustedes pueden entrarse, meter, chusmear. Si tienen ganas de conocer un poco más, ese es el espacio donde van a poder encontrarse con la comunidad. Y bueno, de forma muy general les voy a mostrar el artículo de la escuela. A ver si lo encuentro así fácil. Bueno. Acá está. Más que nada para que repasemos un poquito la estructura de cómo es un artículo de Wikipedia, que igual nosotros siempre hacemos el ejercicio en los talleres, si uno cierra los ojos e imagina un artículo de Wikipedia, va a poder rápidamente hacerlo porque Wikipedia siempre tiene una estructura muy similar, ¿sí? ¿Cómo es esa estructura? En el caso, bueno, siempre hay un primer párrafo donde se resume la información general del artículo. La extensión del primer párrafo varía de acuerdo a la cantidad de partes que tenga el artículo, pero suele ser un párrafo, 2 párrafos, pueden ser 5 en artículos muy largos. La intencionalidad de este primer párrafo es que uno pueda, luego de la lectura, por ejemplo, saber qué es la Escuela Normal Superior Martiniano Leguizamón, ¿sí? Y que si uno se va del artículo, al menos en ese primer párrafo obtuvo una información básica, ¿sí? Hay diferentes estudios que dicen que lo que la gente lee en Wikipedia es eso nada más. En general, las consultas en Wikipedia son consultas rápidas. Wiki quiere decir rápido, en hawaiano, eso quiere decir la palabra wiki. Entonces, también la forma en la que se piensa la Wikipedia tiene que ver con eso, ¿sí? Fíjense que en el primer párrafo ustedes ya van a encontrar también estas palabritas en azul, que son enlaces internos a otros artículos de Wikipedia. Por ejemplo, si uno no sabe dónde queda Villaguay, ¿sí? Toca el enlace y puede irse al artículo de Villaguay, ¿sí? Eso no sé si lo van a poder ver ustedes en la pantalla, pero bueno, se salta al artículo de Villaguay y se accede a la información sobre la localidad o la región, ¿sí? Y después vamos a ver también estos dos numeritos, que son la parte más importante de Wikipedia, que son las fuentes externas en las cuales los artículos están basados, que las vamos a ir viendo a lo largo del texto como números y también abajo de todo en lo que es la sección de referencias, ¿sí? En este caso el artículo tiene 9 referencias, ¿sí? Y fíjense que son referencias diversas. Tenemos páginas web, tenemos libros, tenemos revistas, tenemos resoluciones, tenemos leyes ministeriales, ¿sí? Estas son las fuentes válidas que sostienen lo que Wikipedia dice, ¿sí? En Wikipedia no se puede crear conocimiento nuevo, no es un espacio, por ejemplo, donde uno crearía una tesis, sino que se considera una fuente terciaria, ¿sí? Un lugar donde se compila información existente sobre un tema y se resume para que sirva como una entrada inicial a la investigación sobre un tema. Y en este caso, por ejemplo, si uno quiere saber sobre la Escuela Normal Superior, bueno, se mete a Wikipedia, hace una primera lectura y después dice, bueno, me interesa más sobre la historia, me voy a ese enlace. Me interesa más conocer las resoluciones, las puedo ir a chequear, ¿sí? Y de esa manera también se puede verificar, ¿sí?, el contenido en Wikipedia. Nosotros siempre decimos que no hay que pensar que Wikipedia es confiable per se, porque obviamente ustedes van a encontrar en su recorrido artículos que no tengan referencia, y los artículos no son confiables, digamos, no tenemos dónde chequear lo que el artículo dice, el artículo no es del todo fiable, pero sí Wikipedia permite ser verificable, ¿sí? Uno puede ir recorriendo las fuentes externas y decir, bueno, esta información está acá, esta la encuentro acá, ¿sí? Y de esa manera podemos hacer una lectura crítica de lo que vemos en Wikipedia y chequear la información disponible, ¿sí? Lo que también vemos en el artículo es un poco la estructura de Wikipedia. Si apretamos en este botoncito, yo no sé si lo ven, si se ve el índice, y ahí van a ver que está la sección de historia con 3 momentos, la sección de enlaces externos y referencias, ¿sí? Esos 3 momentos probablemente sean un poco también los momentos que guían el trabajo que ustedes están haciendo con el archivo, después si quieren nos cuentan un poco cómo viene eso, pero bueno, está el primer instituto, el Colegio Nacional y luego la Escuela Normal Superior. Este artículo lo creamos junto con Luciana y un equipo de estudiantes de la institución, así que probablemente refleje un poco la idea y la historia de la institución hasta ahora, pero obviamente seguro en su recorrido por los documentos encuentran información que falta, y un poco también Wikipedia siempre apela a eso, ¿sí? Los artículos nunca están finalizados, siempre es posible mejorarlos, siempre es posible crear más información, siempre que tengamos fuentes externas que acrediten esa información. Y quizás algunos de los documentos que ustedes vayan recogiendo, luego nos pueden servir como para profundizar en este sentido, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a la estructura de Wiki o a cómo se escribe un artículo? Cada
¿cada cuánto van, o sea, editando así? O sea, hay un tiempo para poder editar, o sea, ¿cada cuánto lo hacen? La pregunta sería. Bien, es una buenísima pregunta. Jesús, perdón, José iba a decir. La edición se hace cuando uno quiera, ¿sí? Y podemos ir viendo cuál es el ritmo de edición de un artículo desde el historial. Fíjense que acá hay una solapa que dice historial, yo la voy a cliquear, y ahí vamos a entrar a ver las ediciones que se hicieron en este artículo desde el día que se creó hasta la última edición que se hizo, ¿sí? En este caso, la última edición se hizo hace un par de días, el 1 de julio de 2024, pero fíjense que la edición anterior se hizo en marzo, o sea que 3 meses antes, ¿sí? Y la anterior se hizo en octubre del 23, o sea que no tiene una frecuencia de edición muy recurrente, ¿sí? Esto varía, depende de cada artículo, ¿sí? Salemao, ¿quería decir algo? Sí, no, eso, varía de cada artículo, pero tengan en cuenta que cuando uno hace una edición, no hay un control posterior, o sea, nosotros editamos y va a aparecer inmediatamente. Entonces, esta variación de cómo se editan los artículos va a depender si hay cambios en lo referente, lo que refiere al artículo, si es una institución, si es una persona y eso. Eso va a dar el régimen de qué es más editado o menos editado. Pero no es que haber un control que decir, bueno, no se puede editar más de tanto por mes o por semana o por día, eso es libre siempre que las ediciones sean para bien de la enciclopedia y no sean mandarismo, ¿no? Tal cual. Fíjense, en este caso, el 24 de agosto hubo una edición que se hizo desde este número, ¿sí? Eso es un usuario que no se identificó con un nombre de usuario, sino que es un usuario IP sin loguear, que también no puede editar sin loguearse, pero siempre que se hace una edición de esa manera, se sospecha que es vandalismo o una edición poco correcta. Y fíjense que inmediatamente después, ¿sí? El 0bot, que es un usuario, que en este caso sí es un usuario automático, que depende de otro usuario, que está controlado por otro usuario y que hace tareas de reversión, revirtió los cambios, ¿sí? Fíjense que acá dice, revertió los cambios de la edición, ¿sí? Y esto sucedió prácticamente en el mismo minuto, 22:05, 22:05. Como decía Mauricio, las ediciones siempre son posteriores al momento en el que se publica. Primero se publica, luego se chequea, ¿sí? No es que lo que vos publicás se manda a un centro de chequeo, lo chequean y se ve, sino que primero se ve y luego en caso de que haya un error o que no haya chequeo de fuentes, lo podemos revertir. Fíjense que yo estoy logueada y tengo la posibilidad de esta última edición que hizo este usuario, deshacerla si quiero, ¿sí? Fíjense que acá está el botón deshacer. De esa manera, cualquier otro usuario puede chequear y revertir. No hay que ser solamente un reversor para poder revertir. Hay usuarios que son reversores, que tienen más alertas, pero yo también, que no soy reversora, puedo revertir el cambio si considero que está mal hecho, ¿sí? Y también desde acá, vieron que dice actual, anterior. Si yo aprieto anterior, puedo ver exactamente el detalle, ¿sí? Que se hizo en la edición, ¿sí? Se borró Sorrentino y se puso Fernández Barrio, sí que igual se puso en mayúscula, eso en realidad, acá está. Eso es un error, podríamos corregirlo ahora si quisiéramos, porque no se deben usar mayúsculas en apellidos, sino que siempre se usa mayúscula en la primera letra, ¿sí? Ese tipo de cosas se consideran errores de ortografía, que de todas maneras igual está bueno revertirlos. Cuando uno es un usuario nuevo, una muy buena manera de autoverificar tu usuario es revertir este tipo de cosas, porque para esto no necesitamos una referencia, porque nos estamos basando en una regla de la ortografía, y sumamos ediciones y demostramos a otros usuarios que sabemos editar. Así que al principio, si ustedes tienen ganas de autoverificar su usuario, hacer este tipo de correcciones puede estar bueno, y van a ver si ustedes se hacen el usuario y empiezan a leer Wikipedia, que siempre encontramos falta de tildes, errores de sintaxis, ¿sí? Y ese tipo de cosas, si las corregimos, ayudan mucho a la lectura. Piensen que Wikipedia es un lugar donde la gente busca información. Si la información está mal escrita, no se entiende. Entonces, mejorar la forma en la que la información está escrita es un gran aporte que podemos hacer y es una buena manera de empezar a usar Wikipedia como editores y editores. Así que si tienen ganas, les invitamos a hacerlo. Después yo corrijo este error que, nada, siempre es uno. Pero bueno, desde el historial ustedes pueden ir viendo ese tipo de cosas. Y también podemos ver, si vamos hasta abajo, ¿sí? Cuándo fue que el artículo se creó, que es el 1 de agosto de 2019. Como les decía, lo hicimos en el contexto de un trabajo en conjunto que hacíamos con la institución, y ese fue el momento en el que publicamos el artículo. Es un artículo que no tiene muchos años, pero vamos a encontrar por ahí artículos que se crearon en el año 2003.
bueno, el año 2002. ¿Sí? Hay artículos que tienen ya más de 20 años y que obviamente se van editando desde ese momento. ¿Alguna otra pregunta vinculada a Wikipedia? No, pues simplemente iba a decir algo que creo que lo aclaraste mientras venías hablando, que es el hecho de qué tan amplio puede ser lo que se escriba, digamos. O si puede haber la posibilidad de que, si es un artículo propio o un documento propio, escribir una reseña y, digamos, colocar el link como para que se obtenga el artículo original. Está buena esta pregunta. Con respecto a qué tipo de fuentes se pueden utilizar, acuérdense que siempre que escribimos algo nuevo hay que aportar una fuente, y esa fuente tiene que ser una fuente que Wikipedia considere fiable. ¿Cuáles no se pueden usar? Blogs y redes sociales. Entonces, siempre que estemos referenciando a un espacio que sea un artículo académico, un libro, una web institucional, una revista, incluso puede ser una noticia en papel, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, siempre que queremos contenido nuevo, debemos linkearlo. No es que podemos hacerlo, debemos hacerlo para mostrar a dónde está. Lo que sí no podemos escribir son temas personales, sino que siempre tenemos que escribir sobre temas que se consideran enciclopédicamente relevantes, ¿sí? Yo siempre hago esto para que entiendan qué queremos decir. Por ejemplo, mi biografía en Wikipedia no se sostendría, ¿sí? Yo me considero una persona valiosa a mí misma, mi mamá me quiere un montón, pero no soy una persona enciclopédicamente relevante, no soy investigadora, no recibí ningún premio, no me destaco en mi profesión, más, digamos, no soy una persona destacada institucionalmente en mi profesión, entonces yo no tengo que tener un artículo en Wikipedia, ¿sí? Entonces, por ahí en algún momento sí, por ahí si después me gano el premio Nobel, bueno, tendré mi artículo en Wikipedia, ¿sí? Pero hasta que eso no ocurra, por ahora, si yo quiero hablar sobre mí, puedo tener mi perfil en LinkedIn, puedo tener mis redes sociales, ¿sí? La idea no es que Wikipedia sea un compendio de CVs, sino un espacio donde ponemos enciclopédicamente relevante la información. Ahora, eso es por ahí fácil de entender cuando hablamos de biografías personales, pero por ejemplo, a nivel institucional, ¿por qué la Escuela Normal Leguizamón tiene un artículo en Wikipedia? Porque es una escuela emblemática en la región y emblemática en la historia de la educación en Argentina. La escuela del barrio a la que va mi hijo no tiene un artículo en Wikipedia, y está bien que así sea, porque no tiene sentido que cada escuela, que es la cantidad de escuelas que existen en el país, tenga un artículo en Wikipedia, ¿sí? Sino que tienen que ser instituciones que se destacan por su rol social, por su rol histórico, por su relevancia. Obviamente la relevancia siempre es debatible y hablamos muchas veces de sesgos que existen en Wikipedia, porque finalmente ¿quién define que es relevante o no? ¿Quién define que una persona sea más relevante que otra? Bueno, eso se resuelve finalmente con las fuentes que existan sobre esa persona por fuera de Wikipedia. Bueno, si hay, bueno, en este caso, como sucede con la escuela, diarios, leyes, libros que hablan de esa institución, bueno, eso va demostrando la relevancia de la institución. Hasta que no existan esas fuentes escritas que muestren la relevancia de ese tema, para Wikipedia eso no es enciclopédicamente relevante, ¿sí? Decíamos que es debatible porque a veces pasa, sobre todo con las biografías de mujeres o de personas de identidades diversas, por ejemplo, personas transgénero u otras personas, sobre las cuales no se escribe tanto en los medios de comunicación o no se escribe tanto en otros espacios porque son roles invisibilizados a lo largo del tiempo. Bueno, ¿esas personas son relevantes o no? Ahí podemos estar obviamente en desacuerdo con el criterio de relevancia de Wikipedia, pero para que se pueda sostener la biografía, necesitamos que estén las fuentes externas que acrediten esa relevancia. Porque todavía Wikipedia se basa mucho en el texto escrito como fundamento último de la relevancia enciclopédica, ¿sí? Los videos, por ejemplo, ni siquiera los videos de YouTube, sirven como relevancia, como para demostrar como fuente fiable. ¿Sí? Tiene que ser siempre textos escritos que hablen de esa persona, institución, lugar, etc. ¿Sí? Pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Ustedes obviamente van a estar trabajando sobre un tema que ya existe en Wikipedia y eso facilita un montón las cosas, pero a la hora de pensar biografías o contenidos nuevos, tengan en cuenta este dato que no es menor al respecto de las fuentes disponibles. Bueno, Mau, te paso la palabra si nos metemos ya en Commons para aprovechar el tiempo. Dale, perfecto. ¿Entras vos con la pantalla o comparto yo? Como quieras, lo que te sea más cómodo. Yo puedo compartir si querés. Compartir la pantalla, dale, sí. Dale. Ahí va. Bueno, Wikipedia nació hace ya muchos años
y en un momento le faltaba algo, o en realidad le faltaba algo que unificara la parte multimedia. Cuando nació Wikipedia en inglés, en español, en otros idiomas, cada una subía sus propias imágenes para ilustrar los artículos y nada, si uno después quería escribir un artículo en otra Wikipedia, también tiene que volver a subir la imagen. Lo que se decidió en su momento fue crear una wiki específica, Wikimedia Commons, como repositorio multimedia con la principal función de alimentar los proyectos Wikipedia, pero también los otros proyectos que tenemos, con todo lo que sea imágenes, sonido, videos, objetos 3D, documentos en PDF, etcétera. Si bien su principal función es alimentar con multimedia a los proyectos wiki, ya que no se puede poner una imagen que no esté cargada en este proyecto, no podemos cargar una imagen a la propia Wikipedia o traerla de afuera, sí o sí tiene que estar cargada y ser compatible con las licencias. Como habíamos dicho, Wikipedia está con licencias libres, eso permite que uno pueda reutilizar su contenido, utilizarlos en otros lados, todo de forma legal. El contenido que se le sume multimedia va a tener que cumplir con unas licencias similares para que esto pueda funcionar. Hoy en día es uno de los repositorios multimedia más grandes del mundo. Ya, bueno, si ya nadie ve el número, tiene más de 100 millones de documentos. Es un montón, es complicado de ordenar, es complicado a veces encontrar las cosas, pero bueno, es también para que tengan un lugar donde pueden encontrar documentos, archivos, imágenes, sonidos de casi lo que se les ocurra, siempre que tenga una relevancia para uno de los proyectos wiki. Si bien, bueno, yo trabajo subiendo material digitalizado de archivos, museos y bibliotecas, que capaz son más de uso general y no todo el tiempo se están utilizando en proyectos, muchos sirven como fuente o información complementaria para algunos de estos artículos. Como por ejemplo, si ustedes comienzan a trabajar con todo el archivo del colegio, es información complementaria al artículo del colegio. O cuando yo digitalizo libros de algún autor que ya está en dominio público, es toda información complementaria al artículo de Wikipedia, más allá de que no aparezcan todos los libros o todas las fotos o todo el material en el artículo en sí, pero va a haber un enlace a Commons con esta información. El uso de la plataforma es bastante sencillo, no tiene mucho más complicado capaz que subir una foto a una red social. Flor, ¿querés ahí que yo suba algo de ejemplo? Dale, comparto yo y subo algo de ejemplo. Dale, mientras si querés cargar tranquilo, les quería preguntar al grupo, ¿saben algo de licencias Creative Commons o quieren que lo presentemos rápidamente como para que estemos todos en tema? Ni idea qué es eso. Buenísimo, bien. Entonces les comparto un segundito esto también, mientras Mau busca ahí para cargar, solamente para que lo tengan en cuenta. Lo busco acá al archivo y ya se los abro. ¿Escucharon hablar alguna vez del copyright? ¿Sí? O los derechos de autor privados. Bien. Bueno, cuando nosotros creamos una obra de arte o un documento o un libro o un cuadro, ¿sí? En general lo que sucede es que lo ponemos a disposición de otras personas y le asignamos un derecho de autor privado, ¿sí? Ese derecho de autor privado tiene dos partes, ahí Mauricio no me deje fallar, están los derechos morales y los derechos pecuniarios. ¿Sí? Patrimoniales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo escribo un libro, cada vez que la editorial vende un libro, me tiene que pagar una parte a mí porque yo soy la autora de ese libro. Y a la vez, siempre tienen que decir quién es el autor de ese libro o la autora de ese libro. ¿Sí? Esto sucedió así por los siglos de los siglos, desde que existe el capitalismo, pero con la llegada de Internet, tenemos un problema, o empezaron a existir problemas, porque la distribución sobre todo de imágenes, pero también de otro tipo de bienes de arte o culturales en Internet, es un poco más difícil de regular, ¿sí? Ustedes seguramente se habrán bajado una imagen de Google para hacer un trabajo, para pasársela a un amigo, para hacer un meme, ¿sí? Y nunca se fijaron si esa imagen de Google era de alguien, qué derecho de autor tenía, ¿sí? Porque es algo que estamos acostumbrados a hacer, porque es lo que sucede normalmente en Internet. Todas las imágenes, o la gran mayoría de las imágenes que vemos en Internet, tienen derechos privados también. Entonces, cuando hacemos una descarga de esa imagen y la utilizamos para cualquier cosa, efectivamente estamos violando las leyes de autor. Aunque es difícil que vengan a decirnos, mira, me tenés que pagar por esa foto que usaste para hacer un meme,
Pero en este caso estamos violando los dos derechos, el derecho de cobro de la persona y a la vez el derecho de autoría, porque nunca que hacemos un meme decimos, bueno, esta imagen viene de tal persona, la sacó, el primero que lo usó fue fulano. Entonces, las licencias Creative Commons vienen de alguna manera a proponer un marco regulatorio a ese tipo de usos, pero que a la vez permita y hable de una lógica más realista de cómo se comparten las cosas en forma digital, ¿no? Porque nosotros también sabemos que el mundo digital nos permite compartir, nos permite recrear, incluso volviendo al meme, ¿no? Hay algo de la lógica del meme que habla del collage, de la recreación, de lo divertido que es tomar una imagen y convertirla en otra y que eso sea gracioso y que lo podamos compartir. Sí, bueno, todo eso sucede muchas veces en los entornos digitales, pero no está para nada regulado. Entonces, las leyes de autor Creative Commons vienen un poco de lo que se llama filosóficamente el copyleft, ¿sí? Para un poco preguntarnos, digamos, qué son estos derechos de autor, a quién benefician, cómo circula el conocimiento, qué pasa cuando el conocimiento es privado, pero a la vez van regulando los posibles usos que le damos a los documentos que cargamos online. Los proyectos Wikimedia, todos usan leyes de derechos de autor abiertas, que se llaman leyes Creative Commons, no sé si son Licencias. licencias Creative Commons, que acá vemos el gradiente de licencias que hay, y quería mostrarles uno que está bueno, a ver si lo encuentro, que es el que explica cada uno de los símbolos. O si no, se los digo a memoria. Sí, pero para que lo vean, porque a veces es difícil de entender. A ver si lo encontramos acá. Bueno, se los voy mostrando, si no. O dale con el primero y les voy diciendo. Vamos a la parte de abajo del imagen, que es donde tenemos todos. Bueno, el que dice CC entre el círculo es Creative Commons, para identificar el tipo de licencia. Después cuando tenemos la personita, eso quiere decir que cuando nosotros reutilizamos ese material o hacemos algo, lo difundimos, lo que sea que hagamos, tenemos que decir que tal persona es el autor. No podemos dejar de mencionar al autor nunca. Después la que tiene el símbolo de pesos con tachado, quiere decir que si bien podemos utilizarla, no podemos hacer un uso comercial de esa imagen o de eso, estamos con una licencia, ¿no? Esto quiere decir que yo puedo capaz utilizar una foto y ponérmela en una remera y usarla en la calle, pero no podría ponerme a vender remeras con esa foto. Después la que tiene el símbolo de igual en el círculo, quiere decir que no puedo hacer obras derivadas. O sea, yo puedo reutilizar esa imagen como a mí se me ocurra, capaz con o sin uso comercial, dependiendo si está el otro símbolo, pero no puedo modificarla. Cuando no tiene este símbolo y solo tiene el de la personita y el otro que es como la C con la flecha dada vuelta, que ahora les digo que es, quiere decir que podemos modificar esa imagen, podemos hacer uso comercial de esa imagen modificada o no, mientras mencionemos a ese autor. Si le agregamos el simbolito ese que dice SA o que es esa C con la flechita, quiere decir que cualquier obra derivada, cualquier modificación que le hagamos a esa imagen, o sonido, video, lo que sea, va a tener que tener la misma licencia Creative Commons. No es que de pronto, bueno, listo, yo reutilicé la imagen, digo que fulano es el autor y después hago lo que quiero. No, tengo que darle la misma exacta licencia a ese contenido que voy generando nuevo, reutilizando todo este contenido que está con esta licencia. Esto es una forma de decir, bueno, sigamos utilizando la licencia Creative Commons y que no se termine acá, que no son simplemente el uso por uso de las cosas. Y después está la que es 0, así, que eso quiere decir dominio público, ¿no? Eso acá en Argentina equivale a estar en dominio público, que bueno, en este caso quiere decir con esta licencia que ni siquiera es necesario mencionar al autor. Eso en Argentina no sería tan útil porque la ley no lo permitiría, las leyes actuales de Argentina, pero a nivel internacional quiere decir, bueno, está en una forma en que no es necesario mencionar ningún autor, quién lo produjo, etc. Esto nos sirve, por ejemplo, en una base de datos que tengamos de todos los árboles que hay en nuestra ciudad, no tener que, cuando esa información la recolectamos de mucha gente, no tener que ir mencionando, bueno, esta base de datos la armaron estas 300 personas, que sería poco factible en la vida real andar mencionando 300 autores, entonces se deciden poner a una base de datos en esta licencia y simplemente uno tiene esa información sin pasar por un proceso, bueno, sin sentido, por decirlo. El dominio público se llama cuando los bienes culturales
vence el plazo de tiempo que la ley de derecho de autor establece. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron que en el último tiempo surgieron un montón de ediciones y cosas, obras de arte, exposiciones con El Principito. ¿Por qué pasó eso? Porque ya pasaron los 100 años de la muerte de Saint-Exupéry, el autor del Principito, entonces ahora El Principito es de dominio público, y quiere decir que todos podemos usarlo sin necesidad de pagar para usar esa marca. Sí, obviamente debemos decir moralmente quién es el autor, pero podemos, si ustedes quieren, pueden hacerse una impresión propia del Principito y venderla en su casa. ¿Sí? Claro, lo que cae al dominio público es el derecho patrimonial, pero no el moral, así que el autor nunca lo vamos a poder cambiar, ni sacar, ni dejar de mencionar. Bien, para que lo tengan en cuenta, dentro de los proyectos Wikimedia y especialmente dentro de Wikimedia Commons, usamos las licencias Creative Commons más verdes, digamos, las menos restrictivas, ¿sí? Hay algunos, por ejemplo, materiales educativos que hacen los ministerios, etcétera, que se hacen con estas más en amarillito, sobre todo en el no comercial, se usa mucho en instituciones públicas, pero dentro de Wikimedia Commons los que usamos son los más abiertos. En general, en la licencia es la CC BY-SA, que es esta, para que la marco bien, porque acá no se ve, esta de acá, la número 4.0, se los comentamos, que quiere decir que es una licencia Creative Commons, que siempre decimos quién es el autor o la autora, y que compartimos igual. SA quiere decir share alike, compartir igual, que todo el mundo tiene que compartir el bien que haga en esa misma licencia 4.0, ¿sí? Esto una brevísima introducción, pero para que lo tengan en cuenta porque es algo muy importante cuando compartimos imágenes en Commons. Ahí dejo de compartir Mau y ya te doy para vos. Dale, ahí comparto la pantalla. Bueno, ahí estimo que ya están viendo lo que es la página de Wikimedia Commons. Vamos a darle un poco de zoom porque a mí siempre se me quejan con eso. El proceso es simple. Primero tienen que estar con un usuario. Acá no vamos a poder hacer ediciones anónimas. Tenemos el botón que dice subir. Una vez que le damos subir, nos aparece un clásico gestor de carga de archivos. Acá lo que podemos hacer es arrastrarlo y soltarlo de adentro o seleccionarlo de una carpeta. Una vez que hacemos eso, va a pasar a verse así. Yo acá lo que hice fue cargar un libro. Para hacer un disclaimer antes, elegí un libro al azar que tenía. Espero que esté en dominio público, si no después lo voy a tener que borrar, pero bueno. Ignoremos ese hecho acá y capaz que algún dato le voy a poner de fantasía solo por no perder tiempo buscando cada información. Una vez que sube nos aparece con este tic color verde. Le damos continuar. Acá es donde le vamos a decir, bueno, esta obra es mía y bueno, cualquier persona es libre de usarla, o este trabajo de otra persona. Si nosotros subimos una foto que sacamos a la fachada del edificio, sacamos nosotros con nuestro celular, le vamos a poner que esta obra es nuestra. En el caso de esto que es un libro que yo escaneé, no me pertenece, y no me refiero al físico, sino a la propiedad intelectual de ese libro, que va a estar en el autor del mismo, vamos a poner que este trabajo es de otra persona y es libre de compartirlo. Y acá nos va a tirar... Sí. Segundo, Mau, esto es súper importante para ustedes porque ustedes todos los archivos que carguen van a tener que ponerlos con este tipo de licencia de que no es de ustedes, sino que es un bien del archivo de la escuela. Obviamente después podemos volver sobre esto es una introducción, pero para que lo tengan en cuenta, siempre vamos a tener que usar este tipo de pasos, porque van a estar ustedes publicando elementos que no son de su propiedad intelectual. Exactamente, ahí según el tipo de documento, capaz ustedes digan, bueno, esto es, por ejemplo, un acta de la escuela, el boletín de alguien o algo por el estilo, es algo que no va a tener copyright, no va a tener derechos de autor, pero las fotografías de un acto o ese tipo de cosas sí. Bueno, ahí es donde vamos a tener que seleccionar si lo ponemos con licencia Creative Commons o si está en dominio público directamente no tiene copyright. Vamos a decir, este es un tipo de material que no tiene copyright. No vamos a entrar en ese detalle, pero más que nada para que vean cómo funciona la interfaz y las diferentes opciones. Bueno, si la obra estuviese en una licencia Creative Commons porque son fotos de colegio y el colegio dijo, listo, las voy a poner todas en licencia Creative Commons, le pongo sí, tengo esta información y ahí simplemente tengo que elegir la que decían utilizar. En el siguiente paso, en el 2, vamos a poner donde encontré trabajo, archivo del colegio, o sea, van a poner el nombre del colegio por las dudas.
El nombre de autor, bueno, el libro no me acuerdo si el apellido que era Lisiaga, así que le vamos a poner Lisiaga. Esta información, por las dudas, una vez que ustedes suben los archivos, si después encuentran que hay algo que tienen que completar con más información, sacar información porque estaba mal, modificarlo, es igual que en Wikipedia, van a poder volver y editar lo que necesiten editar el mismo, incluso si lo escanean y de pronto descubren que se comieron un cacho de imagen, los colores están mal o algo por el estilo, pueden volver a subir archivo y que pise, entre comillas, el anterior sin necesidad de repetirlos. Nada, y el último paso, que es el 4, uno va a confirmar que, bueno, que no tenemos ninguno de estos problemas, que no está restringido derecho de autor, que no son todas estas cosas que no se pueden subir. En el caso de que sea algo, por ejemplo, que no tenga esta licencia, vamos a utilizar generalmente este que dice ingresa una licencia de diferente formato de texto, que ahí es donde, bueno, nada, ustedes nos van a decir, che, tengo este material, está no en copyright, yo voy a decir, sí, utilicen esta plantilla, una plantilla en Wiki, simplemente agregar un texto específico que va a generar un cuadro diciendo, bueno, esto está en dominio público, o esto no tiene copyright, etcétera. Pero va a ser simplemente ingresar acá un texto. Vamos a dejar acá en este caso otra opción, que es este trabajo no está protegido por ley, porque está en dominio público. Vamos a ponerle que fue publicado en Estados Unidos, pero en este caso también va para Argentina, antes de 1929, y que el autor falleció hace más de 70 años. Ahora en el siguiente tenemos la opción de cambiar el título. Tengan en cuenta que los títulos siempre van a tener que ser algo que identifique al objeto. No le vamos a dejar, no sé, como sale cuando bajamos una foto de WhatsApp que sale WA y la fecha y un montón de números. No puede ser un título muy largo, tiene que ser algo corto, pero que lo identifique. En este caso, que es un libro de la biblioteca, tiene las siglas de la biblioteca, el número de inventario, y después tiene parte del título porque era muy largo, y el autor. Ahí ustedes van a ir viendo según los documentos que trabajen, qué es lo más específico. Yo, por ejemplo, con todos los documentos que trabajo de archivo, le hago un código de archivística, que es un código de referencia, de descripción, que dice AL de Argentina, guión, ANH de Academia Nacional de Historia, guión, OL de Ovidio Lagos, que fue el fondo, el nombre de la persona de ahí, y después un número que identifica el documento en particular. Pero bueno, esto va a ser algo que ustedes van resolviendo, pero lo ideal es que sea algo que nos permita identificar fácil y hacer único ese objeto, ese documento. Ahora después les vamos a mostrar un ejemplo de otro grupo que ya está trabajando con liberar contenido para que vean un poco cómo lo hicieron ellos y para sugerirles algunas cositas que pueden ayudar a que después la carga sea más simple. Exactamente. En la leyenda es una breve descripción del documento. En este caso, el libro sobre la historia de la farmacia en Argentina. Esta parte de la descripción la vamos a dejar igual, vamos a utilizar solo la leyenda, pero si de pronto quisiéramos o necesitásemos hacer una explicación más extensa de qué es el documento y eso, podemos destinar la opción igual que el de leyenda, y acá podemos escribir en texto, no les voy a decir una página entera a cuadro, pero pueden escribir un texto un poco más largo explicando qué es el documento, etc. Después es la fecha. Eso va a ser no la fecha que los cañaron, sino la fecha en la que se produjo el documento. En este caso vamos a ponerle como, no es necesario a veces que sepamos la fecha exacta, podemos ponerlo día, mes, año o solo el año, vamos a poner que es de 1924. Y después tenemos algo muy importante, que son las categorías. Las categorías es donde vamos a encontrar, nos va a permitir ordenar y encontrar el material con el que trabajamos. En este caso en particular, que es de Historia de la Farmacia, hay una categoría en Commons que se llama Historia de la Farmacia. Tiene un montón de subcategorías porque esto nos permite ir achicando. Capaz hay una subcategoría que sea Historia de la Farmacia en Argentina, o una subcategoría que sea libros sobre historia de la farmacia. Eso es algo que vamos a tener que ir viendo lo que hay. Principalmente para el proyecto ustedes van a utilizar una categoría del colegio y una del proyecto. Pero bueno, si de pronto tuviesen una fiesta que es, no sé, están bailando algún tipo de baile específico,
va a estar en la categoría del colegio, capaz en la categoría del colegio sobre bailes en el colegio, y una categoría aparte que sea tal estilo de baile o algo por el estilo. Acá lo que vamos a hacer es copiar el nombre, lo pegamos acá y nos sale la... Perdón, porque se están haciendo modificaciones en... Un segundo. Bueno, perdón, les estaba diciendo algo mal acá. En categorías, acá abajo dice categorías opcional, es donde vamos a pegar lo de la categoría, que nos va a hacer la lista, y vamos a seleccionar historia de la farmacia. Este que están viendo acá ustedes, hoy ignoren que lo están viendo esto porque yo tengo acceso a una beta, seguramente todavía no lo puedan ver. Este campo específico, que es los sujetos principales que vemos en el trabajo, es para describir el objeto. Si estuviésemos viendo un cuadro, vamos a poner que es una pintura, que o sea, hay un caballo y un castillo adentro. En este caso le vamos a poner que es un libro. Pero es opcional. La idea no es hacerlo de momento. Después le vamos a publicar archivos. Y listo, ya está subido. Si entramos a la miniatura que no me generó acá, nos va a mostrar acá el libro. Es 1953, lo voy a tener que borrar, no importa, ignorémoslo. Pero ya nos sale el documento con la ficha de información de acá abajo. Si yo quiero modificar esto, le voy a ir a editar código. Y le voy a poner, de donde lo saqué, por ejemplo, que es la historia, y le voy a poner que es de 1953. Y bueno, nada, acá dice que está en dominio público, etc. Y acá abajo donde dice historia del archivo podemos ver si nosotros subimos diferentes versiones de documentos, las diferentes versiones que se fueron subiendo. No sé, Flor, si querés que muestre algo más de esto o paso directamente a los documentos. Podemos verlo, por supuesto, pero Jesús, adelante, si tenés una pregunta. Una pregunta. Decime. Después de eso de publicar y demás, ¿hay alguien que chequea esa información? O sea, que los pasos que usted hizo ahí estén bien y demás. ¿O ya Sí, está? lo chequea la misma comunidad. Eso quiere decir que hay otros usuarios que van a ir revisando el material y te pueden decir, che, esto está mal, o no, esto no lo puedes subir porque o no es enciclopédico, o no está en dominio público y ese tipo de cosas. En este caso, yo que subí mal este libro, no debería haberlo subido, pensé que era de 1923, no de 1953. Seguramente pase alguien y me lo vaya a poner un cartel diciendo esto lo tenemos que borrar porque no tenés los permisos, etc. Así que si hay un control de gente atrás que va borrando muchos archivos por día, porque bueno, tenemos todas estas limitaciones de derecho de autor de Argentina, Estados Unidos, que a veces son bastante complejos, pero bueno, no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que lo borran y si hubiese sido un error del usuario o ustedes pues pueden corregir la información o corrigen la información o lo vuelven a subir con la información correcta. Bien. Les mostramos, si quieren, uno de los archivos que están liberando otro de los proyectos comunitarios con el que estamos trabajando, que es la Asociación Madres de Plaza Mayor Línea Fundadora, que están trabajando, liberando afiches, en principio, y pancartas, ¿sí?, vinculadas a la historia de Madres de Plaza de Mayo. Como ven, hay algunas cosas que son exactamente iguales a las que Mau hizo. Por ejemplo, un título, fíjense que el título dice afiche, o sea, estamos determinando qué es, y el nombre del afiche, ¿sí?, con la fecha, que en este caso es una convocatoria que se hace a una movilización. Luego tenemos el documento, tenemos una breve descripción, que fíjense cómo la hacen, dice afiche en blanco y negro con imágenes de 12 desaparecidos de la iglesia de la Santa Cruz y un poema, ¿sí? En esa descripción amplía un poco la información. Esto también por ahí es algo que ustedes van a tener que hacer. Una cosa es nombrar el documento y otra cosa es darle un lugar al valor que ese documento tiene como un documento histórico, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes ponen acta de creación de la escuela, firmada por tal persona, en tal año, etcétera, ¿sí? Un poco más de descripción.
Luego tenemos la fecha, como decía Mau, no tiene que ser una fecha exacta, si la tenemos sí, pero si no, un año, en este caso 1985. La fuente, que es el archivo de donde está saliendo, en el caso de ustedes va a ser archivo, no sé si el archivo ya tiene un nombre o si ustedes lo nombran de alguna manera, pero si no, archivo de la escuela Martiniano Leguizamón. El autor o autora del documento, en este caso son todos documentos realizados por la Asociación Civil Madres Niñas Fundadoras, así que se pone así. Y luego fíjense que hay un permiso, que eso también lo vamos a tener que hacer, depende el nivel histórico de los documentos, pero con algunos quizás, que es que el archivo autoriza a que ese documento esté disponible. Porque fíjense que en este caso, 85, corre un poco diferente a las leyes de derecho de autor, si bien es un afiche y ahí, bueno, podemos debatir si viene o no de leyes de derecho de autor, pero como estos documentos son de un archivo, el archivo acepta que estos se puedan poner a disponibilidad. Entonces, siempre esa leyenda está bueno que esté. El permiso todavía no está dado oficialmente, pero sí se avisa que se envió un permiso. Es algo que están tramitando. Y luego tenemos la licencia, que es lo que estaba marcando Mau, que es qué licencia tiene, que es la 4.0, la que les decíamos antes. Y un poco más abajo, las categorías, ¿sí? Que acá fíjense que le pusieron la de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que ya existía, Derechos Humanos, que es una categoría que ellos eligieron, y una categoría que la tenemos como oculta, ¿sí? Que es esta que dice archivos provistos por Madres de Plaza de Mayo para proyectos comunitarios. Que esta es una que vamos a tener que crear para ustedes también, la podemos crear nosotros, no se preocupen, pero sí hay que pensar qué tipo de categorías ustedes quieren que sus archivos utilicen. Yo estaba chequeando y hay una categoría, por ejemplo, que se llama Martiniano Leguizamón, que es donde está la foto de la escuela que está en Wikipedia, que es esta categoría, esa le podemos poner. También puede ser History of Education, ¿sí? Algunas categorías pueden ir en inglés. Entonces hay que hacer un trabajito previo de elegir qué tipo de categorías queremos hacer. Les queríamos mostrar este fichero, más que nada para contarles un poco cómo vienen trabajando desde Madres, que toda esta información que vemos acá, la procesaron y la cargaron previamente en un Excel, y luego lo que hicieron fue copiar y pegar la información. Fíjense que siempre Wikimedia Commons nos pide lo mismo. Entonces está bueno, antes de hacer la carga efectiva, que como vieron es muy sencilla, lo más complejo es ordenar los documentos para poder cargarlos. Entonces, cómo nombrarlos, qué categorías usar, cómo queremos describirlo, para que no sea el momento de subir cada foto y decir, bueno, ¿y esta cómo la describimos? ¿Y esta cómo la describimos? ¿Sí? Todo ese trabajo de cómo describir, cómo nombrar, qué fecha tiene. Todo eso nosotros recomendamos que esté previamente en un Excel o en algún documento como ustedes se quieran organizar, para que después el momento de la carga sea mucho más mecánico, que fíjense que es súper sencillo, es como aprender paso a paso cómo se hace y después ya está. A modo muy de ejemplo, esto es un Excel que yo utilizo para ordenar todos los documentos que tengo acá en el archivo de la academia, con toda la información de cada documento, y después esta misma información la utilizo para subirlo a Wikimedia Commons, como también al repositorio de la institución. Así que, nada, a ver, esto es un ejemplo, está hecho bajo las normas ISADG de archivística, pero bueno, nada, es tener la información fila por fila, con todos los datos lo más completos que uno puede y con todas las descripciones, los onomásticos, que son los nombres de las personas que intervinieron, tanto de quienes crearon el documento como quienes son mencionadas en el documento, el tipo de documento que son, bueno, las fechas, toda la información que ustedes puedan sacar del documento y la puedan plasmar. Está bueno tenerlo en algún tipo de Excel, de hoja de cálculo, donde después ustedes también puedan filtrar esta información, capaz según fechas, según autores, etc. Juan, ¿querías decir algo? No, sí, digamos, se hace una presentación o se hace una publicación por cada uno de los archivos que nosotros tengamos. Sí. Exactamente. Se pueden subir muchos a la vez igual. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, hoy vamos a hacer la carga de, no sé, documentos firmados por el rector en 1910, por decir una cosa. Entonces, se pueden subir muchos a la vez, depende del nivel de internet que tengan. A veces son documentos escaneados en alta calidad, son pesados, o si tienen muchas hojas, eso va a ralentizar un poco, pero se puede hacer. Entonces, el proceso de carga es más sistemático. Lo más difícil es ver cómo nombramos, qué descripción queremos darle para ver qué valor histórico tiene,
agrupar, decir, bueno, estos documentos son de tal año, estos documentos son de tal otro, estos documentos, no sé, fotos, bueno, vamos a trabajar primero con todas las fotos, ¿sí? Y la autorización y el permiso no hace falta hacerlo documento por documento, sino que se puede nombrar una nota de autorización con todos los links que ustedes hayan creado. Eso también facilita tenerlos todos a la vez para que el proceso burocrático después de autorizar, que igual es una cosa súper sencilla, hay que mandar un mail nada más, pero para que sea más ordenado, en Madres están liberando ahora 70 documentos y los mandaron todos con esa nota. Lo van haciendo así. Pero sí. Ahí sale, perdón, sí, No, dale, Mau. no, ahí sale mi lado archivístico, que es decirles esto, bueno, vean cómo está su archivo, cómo lo tiene organizado, tengan las actas por un lado, las fotos por el otro, vayan organizando cómo se produjo ese material, y después lo que pueden hacer es ir subiendo por categoría, entonces van a tener la categoría del colegio de la institución, previamente cada una. se está haciendo, diferenciando en categorías como para ya tener todo listo a la hora de subirlo. Pero era esa duda nada más. Sí, sabemos que están haciendo ese trabajo ya, solamente sepan que quizás algunos detalles de lo que pide Commons no son por ahí exactamente igual a los detalles como ustedes están organizando, entonces, por ejemplo, esto de las descripciones, que al menos yo personalmente lo encuentro engorroso cuando libero cosas, es decir, como, cierto, había que describir. Bueno, para que la descripción después no sea un trabajo en cada momento, bueno, definir cómo lo van a describir, ya tenerlos escritos y simplemente después hacer ese trabajo de copiar y pegar, porque aparte le da otro valor al documento. Si uno puede acceder al documento con una buena descripción, para alguien que lo consulte es mucho más valioso que simplemente decir, un acta escolar, ¿viste? Como que le da otro lugar. En ese caso no hay una plantilla de Commons como para... No, ok. No. En este caso no, incluso puede ser una descripción mínima y van a encontrar descripciones súper detalladas, porque incluso hay gente que en la imagen le hace una descripción lo más detallada posible, por ejemplo, para que un lector que ayuda a personas no videntes a ver en internet, por ejemplo, lo pueda describir y recoger y decir, hay una persona, está de esta manera, se ve de tal forma, así. O sea, van a encontrar descripciones de todo tipo. Piensen sí en las descripciones que ustedes consideran que puedan ser descripciones que le dan valor histórico al documento, que me parece que ahí es lo más interesante en el caso del trabajo que están haciendo ustedes. Yo ahí les pasé un enlace que es un ejemplo de cómo trabajamos con un museo de Rosario, cómo está la descripción de cada documento, que está bastante más extensa y no es solo una pequeña descripción, y eso por sí les sirve como idea. Yo le sueno el teléfono. Buenísimo, Mau, creo que está re bueno eso. Ahí, nada, o sea, es una decisión de ustedes desde ya, de que sea lo más extenso que quieran o lo menos extenso que quieran, charlenlo, conversenlo con los profes. Eso obviamente es una decisión de lo que ustedes definan como equipo de trabajo. Pero sí tiene que haber una descripción y sugerimos que sea una que le dé relevancia al documento en forma digital y con su relevancia histórica. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, comentario, algo más que les parezca que podamos charlar en este ratito? Quizás les tiramos un montón de data, también puede ser que estén abrumados, no hay problema. Las preguntas que tenía me las he ido sacando durante la charla, así que no. Bueno, buenísimo. Seguramente me surgirán un montón después, cuando no estemos conectados, pero... No pasa nada, eso de decir, si surgen preguntas, obviamente podemos volver a encontrarnos las veces que necesiten. Igual también sepan que Luciana y el resto del equipo de los profes están capacitados también en Commons y ya pasaron por algunas instancias, entonces también pueden ayudarlos a resolver dudas, pero cualquier cosa que ustedes necesiten la volvemos a revisar y nos podemos encontrar. A veces ayuda con ya quizás no sé, ustedes tienen un primer Excel de documentos, si quieren que lo miremos juntos, o hacemos el ejemplo de la carga de uno, para que vean cómo sería el paso a paso particular, y lo hacemos en vivo acá por videollamada, y después ustedes ya se sienten más cómodos. Lo que necesiten de nuestra parte, obviamente estamos ahí abiertos a apoyar en lo que sea. Ok. Dale, César, adelante. Sí, también yo creo que esto de las dudas nos van a surgir más cuando estemos en la práctica, que ahora que estamos con mucha teoría, como que capaz que no tenemos las dudas ahora, pero cuando estemos en práctica, ahí van a entrar las dudas.
Pero por ahora yo entendí, fueron concisos. ¿No? Bueno, genial. Bueno, igual y obvio le queda ahora la grabación. Yo cuando se termine de procesar, mañana seguro, no creo que llegue hoy, le paso todo esto a Luciana y al equipo de profes para que lo tengan las veces que lo necesiten. Bueno, les agradecemos entonces mucho por su tiempo y bueno, nada, y por todo el laburazo que están haciendo. La verdad que estamos contentos. Bueno, gracias a ustedes también. Gracias. Gracias a ustedes por el tiempo, por la charla que fue muy informativa. Bueno, Interesante. un abrazo grande y estamos en contacto. Adiós. Gracias, Mau. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.